Así que te gustan las plantas. Por ejemplo, tienes o quieres poner un pequeño huerto, o aunque sean macetas, como tengo yo aquí en mi terraza, lo que se conoce como un huerto urbano, o quizás te gusten más las plantas ornamentales, tipo jardín, da igual. Sabes que puedes hacer tú tu propio abono, pero no cualquier abono, el mejor abono, compost. El compost es un abono orgánico, 100% natural y por supuesto aprobado en agricultura ecológica, y es lo mejor que puedes poner a tus plantas. Pero, ¿qué es y cómo se hace el compost? Madre Naturaleza hace el compost sin necesidad de nuestro concurso y lo viene haciendo desde mucho antes que el ser humano apareciese sobre el planeta. Así las hojas, los frutos, las flores, todo este material cae al suelo y los microorganismos que siempre presentes se encargan de descomponerlo. Este es un proceso que se va a realizar aunque no queramos. Sin embargo, la naturaleza no tiene prisa y este proceso puede durar varios años. Bien, pues nosotros hemos comprendido el proceso de compostaje y no solamente lo hemos imitado, sino que lo hemos acelerado. Lo hemos acelerado, es decir, podemos tener un lote de compost listo en 6 meses o poco más. Hacer compost básicamente es apilar material en unas condiciones controladas, especialmente la humedad. Pasado un tiempo, nuestro compost estará terminado. Para esto hacen falta dos cosas. Una, el recipiente donde vamos a hacer ese compost, la compostera, y dos, el material con el que vamos a hacer el compost. Recipientes para compostar hay de muchos tipos, los puedes comprar ya hechos y hay quien prefiere hacérselos ellos mismos. Por ejemplo, yo he visto composteras hechas con madera de palé, madera reciclada, y también los hay que son una virguería de varios compartimentos y vamos pasando el compost de un compartimento a otro según va madurando, con lo cual, además de removerlo, dejamos espacio libre para iniciar un nuevo lote de compost. Así siempre hay un lote que inicia, uno a medio y uno terminado. Está muy bien, pero para una superficie como esta tampoco hace falta mucha cosa, y creo que con este cubo de comunidad de basura de 100 litros vamos a tener más que suficiente compost. Le he hecho taladros así por todo el lateral, taladros de unos 6 milímetros de diámetro, y también en la base, porque recuerdo que el compostaje tiene que realizarse en condiciones de oxígeno. Por lo tanto, tampoco lo vamos a tapar con su tapa, porque eso limitaría la oxigenación. Una cosa que tenemos que tener muy en mente es que no debe de darle el sol, especialmente en verano, porque si no se secaría todo demasiado. Y tampoco vamos a dejar que pueda caer la lluvia porque se encharcaría. Así que lo vamos a poner bajo algún tipo de techado y no tapado con su tapa. Una cosa con la que tenemos que contar es que por el fondo van a caer zumos de toda la materia que vamos a poner aquí dentro, y si el suelo no es terreno sino que es como una terraza o patio, lo vamos a manchar. Para evitarlo podemos poner un plato de los que se usan para los maceteros y lo pondremos en el suelo y sobre él el cubo, y así evitaremos manchar el suelo. Por cierto, hablando de suelo, os van a decir seguro, esto no funciona en un piso, en una terraza o en un patio, tiene que estar en el suelo, en terreno. Eso no es verdad. El compost se va a realizar aunque estés en un 84 piso, en un rascacielos, porque los responsables del compost son microorganismos que están en todo sitio y especialmente en todas las sustancias que nosotros vamos a meter aquí dentro. ¿Y qué materiales podemos aportar al compost? Pues vamos a empezar primero con los que no. No se debe de poner ni carne, ni pescado, huevos, lácteos, ni restos de guiso que puedan contener grasa o aceite, ya que el aceite, aunque sea vegetal, es perjudicial para el compost porque recubre todo de una fina película que asfixia o ahoga de alguna manera a los microorganismos que hacen el compost. Sí podemos aportar los siguientes materiales que voy a dividir en dos grupos. Materiales húmedos, que aportan más bien nitrógeno, y materiales secos, que aportan más bien carbono. De entre los primeros, los materiales húmedos, tenemos los restos de verdura, que pueden ser o bien del propio huerto o de la cocina, las mondas de patata, de plátano, todas las verduras que no vayan a servir, y también podemos conseguir este material en buena cantidad en este sitio. Un buen lugar para conseguir material para hacer compost es el mercado, que cuando recogen los puestos dejan mucha mercancía en el suelo, mercancía que quizás no sirva para ser vendida al día siguiente, pero sí vale para hacer compost, ya lo creo. Aquí hay un poco de todo, hay berenjenas, calabacines,
habas, plátanos y sus cáscaras, cebollas, patatas, ciruelas. Cuanto más variado sea lo que recojáis, más rico será el compost. Aparte de esto, podemos utilizar como materiales húmedos los pozos de café. Si en casa no generas lo suficiente, puedes ir a un bar o a un restaurante y del cajón donde van guardando los pozos puedes conseguir varios kilos que te los van a dar sin ningún problema, si llevas una caja, una bolsa o un cubo. Otro material también válido son los restos de las infusiones con bolsita y todo. Y también podríamos aportar estiércol. El de oveja es el mejor, pero también vale el de caballo, aunque sea un poquito más flojo, y también el de conejo, los de ave, de gallina, de pollo, quizás haya que ponerlos en menos cantidad porque son muy fuertes. Y bueno, esto, el césped, las podas de césped también son considerados material verde, pero según me ha parecido ver otros años, el césped tiene tendencia a crear pellas, como piedras, que son muy duras de deshacer, son difíciles de romper, por eso yo no lo aconsejo. Esto en cuanto a material húmedo. Materiales secos tenemos la paja, el serrín de madera, pero ojo, madera no tratada con productos químicos, no nos sirve el serrín de madera de aglomerado ni de tablero DM, tiene que ser madera. Y otro elemento para materiales secos son las hojas que podemos recoger del suelo, hojas secas, y las podemos guardar para cuando vayamos a iniciar un lote de compost. Se pueden poner más cosas, pero vamos, esto es básicamente lo que podemos utilizar para hacer compost casero. Aquí tengo un acopio de material para iniciar un lote de compost. Aquí vemos el material verde que va a aportar nitrógeno. Todo esto lo he conseguido en el mercado esta mañana. Son restos de verdura que tiran, que pueden servir para hacer compost. Hay un poco de todo: alcachofas, pimientos, cáscaras de plátano, cebollas, en fin, hay un poco de todo. También hay estiércol de caballo, pozos de café de un bar, peladura, cáscara de patata, y como material seco que aporta carbono hay paja y serrín de madera. Y ahora viene la parte quizás más pesada, que es aportar el material a la compostera. Una cosa muy importante, la digo ya, no es lo mismo meter esto al cubo así, tal cual está, que dividirlo finamente. Y la razón de esto es que el compost, si lo dividimos finamente, todos los ingredientes, se va a hacer mucho más rápido que si no lo hacemos. Tirando esto como está, puede tardar el compost en hacerse varios años, quizás 2 años, 3, pero si lo dividimos muy fino, el compost va a estar terminado en 6 meses o poco más. También es verdad que el volumen no es muy grande y que no es necesario que lo llenemos todo el mismo día. Esto se puede hacer por aportes sucesivos en muchos días y así es menos pesado. Vamos a ir alternando capas de material verde con material seco. Hay muchas reacciones químicas, muchos fenómenos físicos, en donde si la sustancia implicada está en forma de polvo muy fino, las cosas ocurren con más rapidez, con más violencia, y esto ocurre también en el compost. Cuanto más finamente dividido esté todo el material, tanto más rápido se va a hacer. Ahora voy a poner material seco y la paja igual. En vez de ponerla así entera, voy a cortarla un poco. Una máquina que hiciese esto sin desprender zumos, sin machacar, estaría muy bien. El plátano aporta potasio, que es un elemento muy necesario para todas las plantas. Y las cáscaras mondas de patata también aportan bastante potasio. También las vamos a cortar en trozos. Cuanta más variedad tenga todo lo que pongamos aquí, tanto más rico será el compost. Ahora estoy con un pimiento rojo. Atención, las semillas no interesa ponerlas. Las semillas no las vamos a poner. Voy a hacer un pequeño aporte de serrín. Esto se echa en muy poca cantidad y es bueno para que no se encharque demasiado, además de aportar carbono. Aportamos también estiércol de caballo.
pozos de café, que también son buena materia para hacer compost. Es mejor los terrones desmenuzarlos, porque vienen así hechos como terrones. Ahora una berenjena. El cubo ya va llenándose, va casi ya por la mitad. Es importante, si queremos que arranque la fase termófila, hacer un aporte importante. De lo contrario, esa fase no arranca. Ya he aportado a la compostera todo el material que tenía y va más de medio cubo, prácticamente lleno, y podéis apreciar cómo va todo finamente dividido. Bien, pues lo último que vamos a hacer es poner en la cima, arriba del montón, un poco de material seco, como serrín, y algo de paja, para evitar que acuda la mosca de la fruta. Que no es ningún inconveniente. Ponemos un poquito de paja en la cima para que la mosca de la fruta no incordie. Y esto lo voy a poner ahora mismo a resguardo porque está chispeando y mañana por cierto, dan bastante lluvia aquí. Veremos a ver si no tengo que subir con chubasquero. La compostera la voy a guardar en este rincón que tiene protección contra la lluvia. En este rincón. Y vamos a ver mañana o pasado cómo evoluciona. El compost ya lleva aquí 4 días y vi que a partir del segundo día arrancó la fase termófila, la fase de calor, y esto lo sé porque al insertar una varilla metálica en el compost, así, y dejarla unos segundos, si la extraigo, veo que sale bastante caliente. Puedo transmitiros imágenes, vídeo, sonido, pero no temperatura. Lo que sí que puedo es utilizar este polímetro que mide temperatura, ahora mismo está seleccionado en esa escala, con su sonda, que la he puesto aquí sujeta a esta varilla, y veis el sensor, y que está marcando ahora mismo 16 grados, que es la temperatura ambiente, correcto. Vamos a ver qué ocurre si inserto la varilla en el compost. Atentos al polímetro. Ya tenemos 55 grados. Esto puede llegar a alcanzar fácilmente los 60 o incluso superarlos. No os preocupéis si esta fase termófila no os arranca. Puede ser debido a que no hayáis hecho un aporte inicial grande, como yo hice aquí, con 80 litros de material más o menos, pero ya os digo que no os preocupéis porque el compost se va a hacer con o sin fase termófila. Vamos para 60 grados, 58. La fase termófila ha llegado a su fin y se puede saber porque al pinchar con el alambre y sacarlo ya sale a temperatura ambiente. Esta fase termófila me ha durado 8 días, está bastante bien. A partir de ahora se inicia la segunda y última fase, la fase mesófila, que es a temperatura ambiente, no hay desprendimiento de calor y es la que va a durar la práctica totalidad del proceso de compostaje. Como mínimo serán 4 meses, aunque lo normal es que sean 6 o 7, o incluso llegue hasta el año si la cosa no va del todo bien. Durante este periodo de tiempo solamente tenemos que preocuparnos porque el compost no esté ni demasiado húmedo ni demasiado seco, y por supuesto una vez al mes lo vamos a voltear, vamos a poner lo de abajo arriba y lo de arriba abajo para que se oxigene, muy importante. De hecho, una vez terminada la fase termófila lo voy a voltear ya y así lo dejaré más o menos un mes. Podéis ver la apariencia que tiene. Aquí aparecen algunas cosas demasiado grandes. Las voy a hacer más chicas. Así vamos volteando. Lo de abajo siempre está más húmedo, pues arriba con él. Otra cosa que podemos hacer también es, si tenemos 2 cubos, yo tengo 2 cubos, podemos poner lo de arriba abajo, o sencillamente abocar un cubo sobre otro y así vamos más rápido. Lo volteo
parece que no, pero pesa. Estupendo. Como veo que esto está quizás un poquito húmedo de más, voy a poner un poquitín de serrín o de paja para que no esté tan húmedo. Y así lo dejaremos un mes reposar. Esto no huele mal, aunque parezca mentira, el olor no es malo. Y eso que no está terminado. ¿Y cómo sabremos que el compost está terminado? No voy a esperar 6 meses a que esto madure. Pero si tengo un lote de compost de otro año, este no es el cubo de la compostera, es donde guardo el compost terminado. Mirad que no hay taladros. He puesto en los bordes 3 pinzas de este tipo, donde se sujeta muy bien la tapa, dejando una especie de rendija de ventilación aquí, al mismo tiempo que impide que la lluvia pueda caer dentro. Otra forma de almacenar, de guardar el compost terminado, es en bolsas de plástico bien cerradas. Bueno, vamos a saber que el compost está terminado porque es imposible distinguir el material de partida. Os saco una muestra y podréis ver que aquí es imposible diferenciar ni cáscaras de pimiento, ni de patata, ni berenjenas, es todo uniforme. Otra característica bastante notable del compost es su olor. Por increíble que parezca, y teniendo en cuenta el material con el que hicimos el compost, esto no huele mal, al contrario huele a tierra de bosque, es increíble. Por cierto, fijaos que está suelto, esto está bastante suelto, así que en las últimas fases del compost, cuando estemos ya terminándolo, tenemos que impedir que se formen pellas, que se compacte, porque en ese caso, en esa piedra, no se va a madurar la parte del interior, solo la de la superficie, por lo tanto, lo vamos a descompactar para que se quede suelto. Vale. ¿Cómo vamos a abonar con esto? Pues yo diferencio dos maneras. Si las plantas son pequeñas, muy densas, tipo rábano, zanahorias, que se ponen muchas juntas, prefiero abonar todo el macetero a razón de unos 2 kilos por metro cuadrado de compost, muyendo un poco así, mezclándolo con el terreno. Y luego está el caso de plantas grandes, tipo tomate, pimiento, berenjena, prefiero poner alrededor del tronco medio kilo o poco más, en lugar de hacerlo en todo el macetero. Bueno, espero que esto sea útil y nos vemos en la próxima.